Buenas noches, bienvenidos a otra edición de La Letra Colorada. Hoy día conversaremos con el economista César Robalino, gerente general de la Bolsa de Valores de Quito, en la línea de lo que hemos venido conversando, la importancia de convertir el ahorro en inversión, la importancia de que esta inversión genere empleo, genere emprendimientos, empresas que verdaderamente saquen adelante al Ecuador en su desarrollo económico y social. Luego de esta pausa, conversaremos con el economista César Robalino. Operativos, crimen, delincuencia, realidades, investigación. Semana a semana todas las noticias que se suscitan en nuestro país y la cruda realidad que vive nuestro entorno en nuestro programa Crónica Ecuador. Todos los domingos a las 20 horas por la señal de Vito TVO. Buenas noches, César. Gracias por participar en el programa, José, y bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches y buenas noches para todos los televidentes y los que nos escuchan. Verdaderamente es muy agradable que usted se haya venido desde Quito para participar en este programa porque siempre hacemos las cosas presenciales y le agradecemos muchísimo esa participación suya. Al contrario, un placer. Hemos venido conversando con algunos actores del mercado de valores, tanto operadores como gente de la fiducia, gente de la Bolsa de Valores, y básicamente es por motivar, desde nuestro punto de vista, el interés que debe haber en el mercado de valores como un mecanismo de financiamiento de los emprendimientos y de las empresas, de tal forma de que haya una apertura de los capitales. ¿Cómo ve usted este proceso? Mire, primero lo he visto en los últimos 5 años un crecimiento sostenido en términos de los volúmenes de negociación que hay. El año pasado el mercado creció aproximadamente en un 16%, ¿sí? Pero creo que hay que resaltar algunos títulos que se negociaron, sobre todo el sector privado, que creo que es lo importante en la actualidad. El nivel de negociaciones de acciones creció en casi el 45%, pasó de 93 a 146 millones. Eso refleja un interés importante en las acciones que están listadas en el mercado de valores ecuatoriano. Y por el otro lado, los títulos de renta fija, ¿sí?, que son las obligaciones de largo plazo, el papel comercial y las titularizaciones, crecieron casi en un 36%, en volúmenes desde el 2024 a 2025. Entonces, eso nos da un feedback en el sentido de que hay interés de poder financiar, ahorrar en esos títulos, sobre todo el sector privado, que al final del día son los que generan el crecimiento, el desarrollo de la economía del país y obviamente generación de empleo, que es lo que todos necesitamos como país desde hace algunos años atrás, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, para nosotros como mercado de valores, y cuando uno ve la experiencia de mercados internacionales mucho más grandes, solamente nombrando, por ejemplo, los países vecinos, que es Colombia, Perú, Chile, mercados mucho más profundos desde el punto de vista de liquidez, como Argentina y como Brasil, y ni se diga el mercado estadounidense, es una alternativa bien importante para poder financiar ya sea capital de trabajo, ya sea las inversiones en activos de largo plazo. Y siempre existe un complemento con la alternativa de financiamiento tradicional, que en el caso de Ecuador es básicamente la banca en el sector productivo del país. Hemos tenido, el año pasado tuvimos a nivel del país, en el mercado de valores, aproximadamente 24 a 26 nuevos emisores del mercado, ¿sí? De distintos segmentos, llamémoslo así, en función a sus ventas, corporativos, empresariales, pymes, ¿sí? Que claro, tienen una accesibilidad a diferentes fuentes de financiamiento para poder seguir, crecer y aportar al país, ¿no? Las estadísticas financieras del Ecuador son estadísticas financieras sanas. Tenemos un alto nivel de la Reserva Monetaria, tenemos un alto nivel de los depósitos en la banca, tenemos un bajísimo nivel de cartera vencida, tenemos verdaderamente un aumento impresionante de las ventas, 16%, aumento de las exportaciones
privadas. Desafortunadamente, el petróleo es un agujero negro. Y tenemos también un ingreso enorme de las remesas financieras. Es decir, que si hablamos de liquidez, si hablamos de masa monetaria, existe una masa monetaria importante que puede estar orientada a este tipo de inversión y de generación de empleo, ¿no? Correcto. Esa situación de excesos de liquidez en el sistema financiero parte a partir del inicios del segundo semestre del año pasado con lo que usted dice, Juan José. Una capacidad importante del sector productivo de diversificar las exportaciones y generar esa balanza positiva en la balanza comercial. Adicionalmente, claro, en la balanza financiera tú tienes un endeudamiento neto positivo y adicionalmente un incremento sustancial en las remesas, ¿no? Ese contexto, por lo general, de ahorro, llamémoslo así, de esos superávits, sí, claro, se canaliza en el sistema financiero y eso tiene que ser, obviamente, derivado a actividad productiva a través de créditos y préstamos para actividad productiva de corto plazo, mediano y largo plazo. Pero claro, desde el punto de vista de las instituciones financieras, básicamente bancos, que es lo que concentran la mayoría de esa liquidez excesiva, tiene sus propios procesos, ¿no? Sus procesos de análisis de riesgo para poder hacer esa colocación de crédito productivo que genere crecimiento y que genere empleo. Por el lado del mercado de valores, esa situación al final del día creo que nos beneficia en algo, porque claro, en el mercado de valores, un emisor nuevo tiene que hacer un proceso de una oferta pública de emisión, tiene que hacer un proceso de calificación de riesgos y adicionalmente tiene que tener obviamente la autorización de la Superintendencia de Compañías de Valores y Seguros para poder emitir papel. En el mercado de valores, el riesgo de invertir en un título tiene que ver con la capacidad que tengo yo como inversionista o ahorrista para comprar un título de valor, en analizar la oferta pública, en hacerme asesorar por una casa de valores autorizada, obviamente para intermediar valores, y obviamente en función de eso yo tengo que identificar mi nivel de riesgo como inversionista, ¿sí? Cuando uno toma la decisión de su portafolio de inversión y decir voy a colocar un porcentaje en los bancos, yo ya conozco que mi banco tiene la calificación, tengo años trabajando con ellos y tengo la confianza, ¿verdad? Si otra parte la destino a invertir en una cooperativa de ahorro y créditos, que también hay ciudadanos que hacen ese proceso, también tengo años trabajando con la cooperativa. Si lo haces en una administradora de fondos, que también es una capacidad importante de poder captar, si más no me falla la memoria, hasta el mes de marzo tienen 2.500 millones de dólares captados, un incremento de 300 millones versus diciembre en el sector de administradoras de fondos. También tengo que hacer un proceso de investigación de la administradora, del fondo, en qué papeles invierte, cuál es la calificación de riesgo. En el mercado de valores es lo mismo. Si yo voy a invertir en un título de valor, tengo que saber quién es, el modelo de negocios, la calificación de riesgo y a dejarme asesorar por una casa de valores que mide mi perfil de inversionista a nivel de riesgo. Porque yo como inversionista puedo decir, solo quiero invertir en el corto plazo. Entonces, claro, elijo títulos de corto plazo que son los papeles comerciales de 90, 60, 120, 181 hasta un año. Pero si quiero asumir un riesgo mayor, puedo invertir a 3, 4, 5 años, que también hay títulos a esos plazos, ¿no? Con una rentabilidad determinada. Usted ha tocado un tema que es crítico, que es el análisis de riesgo. Y estamos viviendo un nuevo desorden mundial, porque no se puede hablar de un nuevo orden mundial. Estamos viviendo un nuevo desorden mundial que introduce elementos de incertidumbre y riesgo y desafíos para administrar esos riesgos en todas las economías de todos los países. En el caso de Ecuador, que es una economía abierta, cuyo crecimiento se da por la exportación, y este riesgo tiene un mayor impacto posiblemente. ¿Qué mecanismos utilizan ustedes para poder estar en una constante evaluación de lo que significa ese riesgo de este nuevo desorden mundial? A ver, desde el punto de vista del desorden, más allá del concepto que le pongamos en lo que está pasando, claro, la capacidad que tenemos nosotros como país, desde el punto de vista de tener el abastecimiento de combustible, ¿sí? Con las exportaciones de petróleo que van bajando cada vez en sus niveles promedios diarios. Ese proceso de incremento de precios de los derivados, claro, nos afecta desde el punto de vista de precios, ¿sí? Entonces, constantemente el precio de los servicios, los productos que hay en la economía van a seguir creciendo, ¿sí? Sin embargo, esos desórdenes a nivel mundial generan una movilidad de capitales hacia lugares donde los inversionistas institucionales, sobre todo institucionales extranjeros, ven que hay una capacidad de poder generar una rentabilidad interesante, ¿sí? Con un menor riesgo, ¿sí?
Entonces, claro, desde el punto de vista de Ecuador tenemos la capacidad de tener un país dolarizado, con un riesgo país que debe estar por encimita de los 400 puntos. 404 y me 4 parece haber sí, visto. es súper muy buen riesgo. Creo que, como usted dijo, balanza comercial positiva, balanza de pagos positiva, tienes un incremento de ventas interesante, ¿sí? Los temas de seguridad no voy a entrar a eso, pero sí, poco a poco se van a ir solucionando y creo que tenemos un país con indicadores macroeconómicos muy buenos, que eso sí atrae a inversionistas institucionales. Entonces, en ese sentido, sí, desde el punto de vista del mercado de valores, el objetivo y la estrategia de todos los que participamos en el mercado es simplemente fomentar a que vengan cada vez mayores emisores, que puedan tener la alternativa de financiarse y de alguna forma trabajarlo conjuntamente con los agentes de control, los agentes de regulación, que lo hemos hecho en conjunto, para poder tener lo que nosotros le llamamos una integración regional, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Que podamos, un emisor local que pueda listar sus títulos de renta fija en otra bolsa de los países de la región y poder hacer esa movilidad de capitales, tanto de aquí invertir hacia afuera en títulos de afuera, como de afuera en títulos del Ecuador, ¿sí? Como mercado de valores formamos parte de una asociación que se llama Merca, ¿sí? Con los países centroamericanos. Y solo como dato, entre Costa Rica, El Salvador y Guatemala, si más no me falla la memoria, tienen aproximadamente 20.000 millones de dólares de ahorros de previsión a futuro para jubilación. Esos mercados son muy interesantes desde el punto de vista de títulos, pero claro, necesitan tener títulos de clientes AAA ecuatorianos, que los tenemos en el mercado, para poder hacer esas inversiones. Actualmente se lo puede hacer, pero es un proceso un poquito más complejo. Entonces, con la Junta estamos trabajando, en la Junta de Política Financiera y Monetaria, estamos trabajando para poder hacer cambios a la normativa que nos permita hacer un proceso más ágil de movilidad de capitales, de inversión dual entre países y entre bolsas, sí, que permita obviamente atraer inversión extranjera y financiar actividad productiva con fondos de afuera, la actividad productiva del país. Entonces, eso creo que es algo importante, que es un desafío en un contexto ahorita de todos esos problemas que tenemos y que hay que aprovechar la movilidad de capitales de aquellos capitales internacionales que estén dispuestos a venir al Ecuador a financiar actividad productiva, ¿no? Un gran ejemplo de lo que usted está diciendo sería, por ejemplo, valga la redundancia, por ejemplo, las inversiones que hay de Chile, de los fondos de pensiones de Chile, claro, en Perú, por ejemplo. De acuerdo. ¿No, verdad? Hay inversiones enormes en lo que es producción de uva, en todo lo que es agroexportación de Perú, que han llevado a Perú a ser el mayor exportador de uvas, arándanos, espárragos del mundo. Hay inversiones en retailing, en supermercados. Falabella. Tengo entendido que un grupo chileno compró el grupo Wong de Perú. Hay inversiones verdaderamente importantísimas, independientemente de la inestabilidad política del Perú. Correcto. Gracias a la estabilidad institucional económica, que ojalá que les siga durando. Entonces, verdaderamente, ahí hay un ejemplo de lo que se debería hacer en nuestro país para atraer esa inversión extranjera. Mire, y solamente un ejemplo, ¿no? Entre los mercados de capitales de Colombia, Lima, que es Perú, y Santiago de Chile, llevan en un proceso de integración, ¿sí? De los tres mercados desde hace 10 años, 8 años. Y este año y parte del próximo van a poner a producción ya los aplicativos y las plataformas tecnológicas de intercambio de compra-venta de títulos, tanto de renta fija como renta variable. Y eso va a permitir un concepto mucho más interesante de movilidad de capitales, más allá de los ejemplos que usted menciona, ¿sí? Porque cuando algún fondo de pensión de cualquiera de estos tres países invierte en una empresa, o lo hace a través del mercado de valores, siempre y cuando las acciones estén cotizadas, o lo hace a través de un OTC que se llama haciendo una negociación mutua y bilateral. Entonces, desde ese punto de vista es interesante para el Ecuador tener esa capacidad de atraer, ¿sí? Esos fondos que existen a nivel de Latinoamérica, ¿sí? Para poder financiar actividad. Y claro, lamentablemente en el país no tenemos esos fondos de previsión atados, porque claro, todos aportamos al BIES, ¿no? Y ahí hay algunos temas que creo que no son materia de la conversación, pero claro, sí podemos atraer esos fondos y que la capacidad que tenga el empresariado local de emitir y tener que diversificar su portafolio de créditos vía mercado de valores es una alternativa interesante que pueda ofrecerse eso a los inversionistas institucionales extranjeros, ¿no? Nosotros en el Ecuador nos vivimos quejando y, bueno, tenemos una profesión de queja en nuestro país. El que no llora no mama, es una especie de filosofía de vida. Sin embargo, y nos vivimos quejando de la baja inversión extranjera que hay en nuestro país. Pero se ven excepciones interesantes.
Por ejemplo, las inversiones peruanas que han habido en el Ecuador en los últimos años. El grupo Gloria comprando ingenios y cementeras. Un grupo que acaba de abrir una cadena de tiendas del tipo Home Depot del Perú. Hay una medicina prepagada, si más no me falla la medicina memoria prepagada también. Y también centroamericana, toda la inversión guatemalteca en Pronaca. La inversión mexicana en lo que es Coca-Cola, Fibeca, Inalexa, etc. También, así es. Entonces, hay estas excepciones. ¿Cómo así no hay más de estas excepciones? Porque estos grandes inversionistas son empresas muy serias, muy profesionales, muy buenas evaluadoras de riesgo y del marco institucional en el que invierten. Yo creo que ahí es aceptar un nivel de riesgo determinado, ¿sí? Un inversionista extranjero primero lo que ve es estabilidad política, poder hacer negocios tranquilamente desde el punto de vista legal y obviamente sacarle una rentabilidad interesante que de alguna forma puede estar en los promedios que puedo sacar rentabilidad en los otros países donde tengo operación. Entonces, claro, en este país hacer negocios es un poco complicado, ¿sí? La normativa hace los procesos de aprobación muy difíciles, muy complejos, desde constituir una compañía. Por eso entiendo que la Superintendencia de Compañías aprobó hacer el proceso de SAS para hacerlo mucho más rápido, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos como Ecuador una posibilidad muy grande de poder atraer esos capitales, no necesariamente a comprar otros negocios, que ha sido la historia que hemos tenido en el país, sino como esta empresa de medicina, de salud, que creo que va a invertir 8 millones de dólares en toda su infraestructura. Creo que es válido hacerlo, pero para eso creo que nosotros como país, como mencionaba José, el tema de la queja, ¿no? No podemos estarnos quejando a cada rato de los temas y de la vida, ¿no? Y de la vida empresarial. Cuando usted menciona el tema de Perú, a mí me gusta mucho el modelo de que el empresariado va por su trayectoria desde el punto de vista de riesgo país, de tasas de interés, de tipo de cambio. Ya pasaron los 100 mil millones de dólares en reservas internacionales, ¿sí? Es impresionante. Tiene un mercado interesante desde el punto de vista petrolero, desde el punto de vista minero, etcétera, etcétera, que creo que nos falta a nosotros aprovecharlo, ¿sí? Y poder atraer esa inversión extranjera que obviamente va a generar una mayor creencia y confianza en el país desde el punto de vista de hacer negocios. Pero hay que también entender que hay que extraerse de la afectación política. Si usted empieza con la experiencia que usted tiene, si usted empieza a ver los últimos 30, 40 años, hemos tenido vaivenes hacia arriba y hacia abajo de la política, bastantes, ¿sí? Yo no soy empresario, ¿sí? Pero al análisis de la información y de las cifras, hemos tenido unos muy buenos años en los últimos 20, 30 años desde el punto de vista de crecimiento de ventas, de inversión local en generación de maquinaria, de generación de empleo. Y sí, hay vaivenes políticos que afectan a la confianza que uno puede tener como empresario para poder seguir creciendo. Sin embargo, si extraemos, no 100%, si extraemos un poco, ¿sí? Ese contexto político y enfocarnos simplemente en hacer los procesos de mayor exportación, de mayor incremento de la capacidad productiva local. Si es que mi mercado no me da para eso, oiga, vamos a la exportación, ¿no? Seamos un poco más competitivos y podamos hacer todos los procesos de exportación que el sector privado lo ha hecho en los últimos años y ahí están los resultados de una balanza comercial positiva, ¿no? Entonces, creo que tenemos que empezar a cambiar el chip, ¿sí? Sin ser empresario. Y yo tengo amigos que son empresarios y siempre conversamos el tema y yo siempre les digo, o sea, trata de extraer un poco. ¿Te va bien? Sí. ¿Te va a ir bien? Dale. Ahí me gusta mucho el juego de palabras que hacía mi querido y buen amigo difunto Francisco Huerta Montalvo cuando hablaba que había que diferenciar entre empresarios y empresaurios. Y entonces ahí viene el problema clave que hay en todas partes del mundo. Pero hablando de esto de cambiar el chip, la gran transformación que se está dando en el mundo también hoy es la transformación digital. Correcto. ¿No es verdad? Con la nueva revolución que significa la introducción de la inteligencia artificial, de las computadoras cuánticas y de todo lo que tiene que ver con un nuevo mundo, una nueva concepción. Correcto. Pero además, en mi opinión, con la gravedad de que esta transformación digital está manejada por un oligopolio de grandes empresas norteamericanas en su mayoría, quizás con excepción de un par de chinas, que controlan todo el proceso y que el proceso se vuelve un proceso supranacional desregulado.
¿Cómo lo ven en el mercado de valores? Porque va a impactar en la generación de empleo. Conversaba hace poco con un experto en el tema de tecnología, que él en su empresa ya va reduciendo aproximadamente 6, 7 cargos por semestre, producto de la aplicación de tecnología. Entonces, ¿cómo ven ustedes el impacto y cómo están midiendo esta transformación tecnológica mundial? Mire, desde el punto de vista de la Bolsa de Valores Quito, nosotros empezamos un proyecto de inteligencia artificial en asesoría en procesos de educación bursátil, ¿sí? A través de una plataforma externa en la cual estamos en proceso de desarrollo. Y el concepto es que este tema de inteligencia artificial va aprendiendo poco a poco, ¿verdad? Y genera como una base de datos de cuando yo le consulto, dígame qué puedo aprender del mercado bursátil, ¿sí? A medida que van preguntando la misma pregunta, te van diciendo, hay este curso, hay este curso, hay este curso en el Ecuador o a nivel internacional, o vía digital, o vía presencial. Entonces, esos procesos nosotros lo empezamos a aplicar porque creemos que en el concepto de asesoría de invertir o no invertir en el mercado de valores, la inteligencia artificial le falta mucho por aprender. ¿Y por qué? Porque si yo pregunto en qué títulos voy a invertir, primero tiene que conocerme, pues, ¿no? Y tiene que saber si mi perfil de riesgo es menos agresivo o más agresivo. Entonces yo creo que en el mercado de valores podemos ir con unos temas de proyecciones que vaya aprendiendo la inteligencia artificial, de cómo van las tasas, cómo van los plazos promedios, cuántos emisores nuevos podemos sacar en el futuro, cómo van a variar las acciones que están cotizadas en bolsa. Pero el proceso de asesoría para poder invertir en un mercado de valores que es un poco más tecnificado, ¿sí? Creo que todavía tiene la necesidad de alguien que conozca para que nos enseñe, para que nos traslade el conocimiento y ir aprendiendo poco a poco, ¿no? En mercados mucho más desarrollados como los europeos, Londres, Japón, Estados Unidos, yo sé que hay ya estos procesos de asesoría de esa forma para identificar el nivel de riesgo del inversionista. Pero creo que a nosotros nos falta primero educar más, ¿sí? A la ciudadanía en el sentido de que hay una alternativa de inversión. Hay que aprender para hacer los procesos de educación bursátiles que los hacemos como mercado de valores. Nosotros capacitamos el año pasado por encima de 13,000 personas en todos los programas que tenemos. Entonces hay que ir aprendiendo, hay que ir aprendiendo. No todo el mundo conoce el mercado de valores para después ya en el mediano plazo poder aplicar tecnologías de inteligencia artificial que ya obviamente van a ir sustituyendo la asesoría bursátil de los asesores, pero yo no lo veo, en el corto plazo no lo veo todavía. ¿Sí? Para entender estos principios del mercado, entre ellos el mercado de valores, hay que tener también una formación básica económica, financiera, una concepción del modelo productivo, y que es una debilidad del sistema educativo ecuatoriano, así la percibo yo. Hemos visto, o yo he visto, no conozco el proyecto completo, cómo la Asamblea acaba de aprobar la introducción en el currículum de educación financiera. ¿Conocen ustedes este proyecto? ¿Han participado? Sí. De tal forma que la formación del estudiante, que es el ciudadano del futuro, el inversionista del futuro, se vaya formando bajo un esquema económico. Sí, la anterior, acuérdense que antes teníamos una junta financiera y una junta monetaria. La junta financiera anterior tuvo la iniciativa de establecer una estrategia nacional de educación financiera e inclusión financiera. Y eso significaba mejorar los niveles de conocimiento desde el punto de vista financiero y económico a lo largo de toda la cadena educativa que tenemos en el país. A raíz de eso, ¿sí? Se genera la ley de educación financiera o inclusión financiera, como le quieran llamar. Como mercado de valores participamos en las dos, con el objetivo de incluir el tema bursátil, ¿sí? Ahora bien, históricamente, ¿sí? Acuérdese que las instituciones financieras, llámese bancos y cooperativas, por regulación tenían y tienen la obligación de hacer información financiera, educación financiera a sus clientes, sobre todo los que menos conocen de la actividad desde el punto de vista financiero económico. Entonces, como Bolsa de Valores Quito, conjuntamente con el clúster financiero, ¿sí? Y todos los miembros del clúster, se inició hace una semana y media ya las mesas de trabajo técnicas para poder establecer cómo va a ir el proceso de aplicar la nueva ley desde la educación, no digo de los pequeños, pero desde la educación de
de los 14, 15 años para poder tener que esos chicos vayan aprendiendo el concepto, no necesariamente solo de ahorro, ¿no? Es ahorro, inversión, emprendimiento que les permite entender por dónde voy a ir desde el punto de vista de las decisiones financieras. Ahora bien, cuando uno empieza a tomar en cuenta los empresarios, los emprendedores, las pymes pequeñas, el concepto financiero ya lo manejan en sus negocios. Son los ingresos, son los gastos, es la utilidad, es el flujo de caja, cuándo tengo que pagar por un proveedor y cuándo tengo que cobrarle a un cliente, ¿sí? Entonces, esa parte a nivel de empresariado, pymes, microfinanzas, lo conoce, pero simplemente hay que ser un poco más formal en darle un entendimiento qué significa una calificación de riesgos, qué significa un título valor, qué significa un plazo, qué significa la tasa y un rendimiento que les permita, obviamente, tener acceso a otros niveles de financiamiento o ahorro. César, este es un programa que pretende estar orientado a emprendedores, empresarios, profesionales. ¿Cuál sería su mensaje? ¿Cuál sería su recomendación a ese sector productivo, trabajador, dinámico que tiene? Porque la fertilidad en emprendimientos del Ecuador es enorme. También la mortalidad, lamentablemente, es normal. ¿Cuál sería su recomendación a ellos? Bueno, la recomendación que yo les doy es sigan tratando. En el concepto de éxito o no éxito en un emprendimiento, por lo general las estadísticas internacionales son 7-1, ¿sí? 1 de cada 7 emprendimientos son los que al final del día salen. Seguir intentando, seguir educándose, seguir conociendo, seguir investigando e identificar un nicho de mercado que sea interesante. Y desde el punto de vista de financiamiento, hay muchas formas de financiarse, ¿no? Ya sea por el sistema financiero tradicional o a través del mercado de valores. En el mercado de valores tenemos un programa para las pequeñas empresas para poder financiar o salir a bolsa desde el punto de vista de acciones o títulos de renta variable con montos pequeños que tienen una tarifa cero para poder entrar al mercado de valores desde el punto de vista de su inscripción, de su registro, etcétera, etcétera. Entonces, mi recomendación es sigamos adelante. Lo que más necesitamos son emprendimientos en este país porque no podemos depender de andar consiguiendo un empleo con los temas de inteligencia artificial que sabemos que en el largo plazo pues vamos a tener que ser empresarios. Así es. Para poder aportar al país, ¿no? Muchas gracias, César, por su aporte a la audiencia, por sus conocimientos y por sus mensajes. Y muchas gracias. Verdaderamente es importante que la gente esté inteligenciada en cómo generar actividad económica empresarial. Le agradezco mucho su participación gracias por la invitación, en el programa. Luego de esta pausa tomaremos algunas conclusiones. Operativos, crimen, delincuencia, realidades, investigación. Semana a semana todas las noticias que se suscitan en nuestro país y la cruda realidad que vive nuestro entorno en nuestro programa Crónica Ecuador. Todos los domingos a las 20 horas por la señal de Vito TVO. Hemos conversado con el economista César Robalino, gerente general de la Bolsa de Valores de Quito, sobre la importancia que tiene el proceso de educación económica y financiera para poder participar de una manera adecuada en el mercado de valores, para poder convertir el ahorro en inversión, para poder verdaderamente minimizar el riesgo, administrar el riesgo. Y en un entorno de incertidumbre se puede invertir. El Ecuador recibe inversión extranjera. Pues que los ecuatorianos invirtamos más en nuestro país va a contribuir a que salga adelante el Ecuador de todas las graves crisis sociales o económicas que pueda tener. Buenas noches y le agradecemos participar en el programa. No se lo pierdan por Vito TVO, YouTube y por nuestras redes sociales.